Hoy, miércoles 12 de diciembre, en Interfaz, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó el dictamen para abrogar la reforma educativa, el cual será enviado a la Cámara de Diputados. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, refrendó su compromiso con el Magisterio de México y afirma que son parte esencial del nuevo acuerdo educativo. En el marco del Congreso Internacional de Innovación Educativa, que se celebra en la ciudad de Monterrey, platicamos en exclusiva con José Escamilla, director de innovación del TEC de Monterrey. Se llevó a cabo en el Centro Cultural España el ciclo Mujeres, Migración Centroamericana y Violencia, donde se presentó el libro Género, Migraciones y Derechos Humanos. El Consejo de la Comunicación organiza el concurso de dibujo infantil Diviértete leyendo en familia. Entérate de los detalles en nuestro reportaje. Nos visita en el estudio la cineasta Elena Franco, ganadora del Festival CineSpace de la NASA. Quédate para ver lo que nos cuenta. Esto y mucho más, hoy en el programa que te conecta con la mejor de la información en educación. Quédate a ver Interfaz. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Interfaz? Muy buenos días, es un verdadero gusto saludarlos esta mitad de semana de diciembre, día 12 de diciembre del 2018. Un fuerte abrazo a todos quienes se llaman Guadalupe y también hombres y mujeres, porque también hay hombres que se llaman llevan este nombre, entre ellos por supuesto, por ejemplo, mi abuelo tiene este nombre, así un fuerte abrazo. Así que bueno, es un placer saludarlos, iniciamos cada vez más estas fiestas decembrinas. Y por supuesto les deseamos que pasen una excelente temporada. Saludo con mucho gusto a Grisela Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana, y por supuesto a Ana Cristina Olvera. Ana Cris, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, buenos días. Muy bien, Omar, muy buenos días. Como siempre es un placer saludarte, pero sobre todo darles la bienvenida a todas las amigas y amigos de la Agencia Informativa de Educación de México, a este programa que, como bien lo dices, Omar, intenta hacer la interfaz entre ustedes y el mundo de la educación, del conocimiento, la ciencia, la tecnología, el arte. Así que quédense con nosotros en la próxima hora y media. Hace unos minutos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, presentaron ante los medios lo que será la nueva etapa en materia educativa, una ley que estará y formará parte de lo que va a ser la nueva transformación educativa, donde se centraron varios aspectos fundamentales, entre ellos que el magisterio, los maestros de México tienen que tener una nueva formación, un impulso, un respeto, además de una constante actualización en materia académica. También las normales tienen que ser, por supuesto, un impulso transformador de la educación. Mencionó que el foco, por supuesto, siempre tiene que ser los jóvenes, pero quiso matizar niños, niñas y jóvenes. Por primera vez en el artículo 3 constitucional estarán estas palabras, niños, niñas y jóvenes, para puntualizar los esquemas de trabajo que se irán desarrollando a partir de que se apruebe esta reforma en el Congreso de la Cámara de Diputados en primera instancia, después en el Senado, después estarán teniéndose que aprobar por parte de los gobiernos estatales, de los congresos estatales, y a partir de eso entrar en acción. Hubo muchas medidas que vale la pena destacar. Por supuesto, nuestro equipo de la Agencia Informativa de Educación de México estuvo esta mañana en este importante evento, en esta conferencia. Habló Andrés Manuel López Obrador, posteriormente delineó más a profundidad los puntos el secretario de Educación Pública, donde destacó estos foros a los cuales pudo recopilar de manera directa las opiniones, las demandas de maestros, de maestras, de jóvenes, de padres de familia, de estudiantes, y generar un gran consenso sobre cómo ven estos sectores de la sociedad la educación en nuestro país. Abrieron ventanas, abrieron puertas para que precisamente se tuviera de forma directa
este consenso. Este consenso sirvió precisamente para potenciar, crear y delinear esta nueva ley y por supuesto estos son los matices que presentaron hace apenas unos minutos, Ana Cristina. Así es, Omar, este día en su conferencia matutina, que ya acostumbra desde el primer día de su gobierno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó una iniciativa de reforma constitucional en materia educativa, como bien lo has delineado ya. Este documento será enviado hoy mismo a la Cámara de Diputados. Aseguró que con este nuevo acuerdo educativo en el que ya se trabaja se garantizará una educación gratuita, con equidad y de calidad para todos los mexicanos y además en todos los niveles educativos. Educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares. También afirmó que se buscará que todos los jóvenes tengan un lugar asegurado en el nivel medio superior y también en el superior y que no haya ningún aspirante rechazado. Destinar cada vez más recursos y que no haya rechazados, que todos los jóvenes que quieran ingresar en el nivel medio superior y en el nivel superior en las universidades tengan la oportunidad de estudiar. En el periodo neoliberal, una de las características, algo lamentable, fue que año con año se rechazaban a miles de jóvenes que no podían estudiar. Agregó que durante su administración se construirán 100 nuevas universidades y 300,000 jóvenes de familias de escasos recursos serán beneficiados con el programa de becas Benito Juárez para que no abandonen sus estudios. Siguen faltando espacios y recursos. Pero tenemos que resolver esto. Por eso se van a construir 100 nuevas universidades públicas y se van a otorgar becas a estudiantes de nivel superior, 300,000 becas a estudiantes de familias de escasos recursos económicos. Por último, dijo que ya se ha dialogado con padres de familia y maestros para lograr un acuerdo en conjunto y puntualizó que el centro del nuevo acuerdo educativo será el magisterio. Pues ahí están estas posturas que abrieron esta conferencia matutina del día de hoy. Ana Cristina, es apenas unas horas donde se delineó de forma abundante, aproximadamente 2 horas, la que duró toda esta conferencia, donde exclusivamente se dedicaron al tema educativo, un tema fundamental, central desde la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, la abrogación de la reforma educativa anterior y por supuesto delinear esta nueva metodología, este nuevo planteamiento que por supuesto es muy profundo y que seguiremos analizando aquí. Es uno de los temas del día de los medios de comunicación y por supuesto, está escuchando al final incluso al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, decir que tendrá una tarea relevante lo que son los medios de comunicación, lo que se informe, cómo se informe y cómo se hagan los espacios sobre esta nueva, pues este nuevo modelo en la educación de México y por supuesto la información y la difusión para su correcto asimilamiento. Vamos a una breve pausa, regresamos con más. Esto es Interfaz.
En 2002, Corea del Norte anuncia la reapertura inmediata de todos sus centros nucleares por necesidad energética. En 1905 nace el cantautor Augusto Guti Cárdenas, compositor de Rayito de Sol. En 1972 muere el mexicano Justino Fernández, historiador del arte, educador e investigador. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que también nos puede seguir a través de las plataformas de redes sociales, Facebook y también por Twitter en las direcciones Agencia Informativa de Educación de México o AIEDMX, como lo puede ver normalmente en nuestras pantallas. Y le presentamos lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, en esta mañana sobre el tema educativo, lo que se va a hacer a partir de ahora en materia educativa. Y el secretario, por su parte, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, refrendó el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que el magisterio será parte esencial del nuevo acuerdo educativo. Cuando analizamos que en los últimos 3 años, 150,000 maestras y maestros de México pidieron su prejubilación o su jubilación, y por otra parte, se dio una caída en la matrícula en las normales públicas y privadas también, en promedio en todo el país de un 23% y en el sur del país de un 50%. Este fue un daño enorme que se le hizo a la profesión magisterial, que debe de ser orgullo de todo nuestro país. Y sin lugar a dudas, un problema fundamental fue lo que usted acaba de comentar, de que se dio esa reforma como una decisión unilateral, sin la participación de la sociedad, y eso lo llevó a usted en la campaña a afirmar que nunca más habrá una reforma educativa sin la participación del magisterio. También informó que durante los foros de consulta que se realizaron a lo largo de todo el país para delinear el nuevo plan educativo, se recabaron más de 80,000 ponencias de maestros, alumnos, padres de familia y autoridades educativas. Tan solo en la plataforma digital tenemos registradas y se pueden consultar por cualquier persona más de 64,000 ponencias para indicar mejoras que se pueden incorporar al sector educativo. En los foros educativos, más de 80,000 personas participaron de manera presencial en todas las entidades federativas, y el grupo de jóvenes que voluntariamente realizaron entrevistas y diálogos en las calles y en los hogares de México levantó 1,700,000 entrevistas. Esteban Moctezuma Barragán afirmó que los maestros no solo forman alumnos, sino ciudadanos con conciencia social. Por eso es importante escucharlos y atenderlos. Esto fue lo que dijo. Es que los maestros están convencidos de que no están formando solamente empleados, sino que están formando ciudadanos, ciudadanos con conciencia social, con solidaridad y conciencia sobre su comunidad, ciudadanos que respetan el medio ambiente y que buscan, sobre todo, ser buenos mexicanos. El secretario de Educación Pública también afirmó que uno de los principales ejes del nuevo acuerdo es la equidad en la educación, por lo cual se trabajará en fortalecer el sistema educativo para que todas las niñas y niños tengan acceso a este derecho. En el tema de la formación de profesores, afirmó que se fortalecerán las escuelas normales
puesto que son el semillero de los próximos maestros de México. El secretario Esteban Moctezuma también anunció la creación del Instituto Nacional para la Revalorización del Magisterio, el cual certificará el desempeño de los maestros, por lo cual también dijo desaparecerá el actual Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Finalmente aseguró que las autoridades educativas trabajarán de la mano con el magisterio para revalorar la importancia de este gremio en la educación. Pues así se presentó, Omar, esta mañana esta reforma que se está mandando a la Cámara de Diputados y que pues debe de tener la aprobación de los legisladores para pasar a la Cámara de Senadores y después tener la aprobación de más de la mitad de los congresos locales en todo el país para que finalmente se logre hacer esta reforma al artículo 3 constitucional, que como bien lo mencionaste, lo comentaste al principio de este programa, Omar, pues tiene pues puntos muy importantes en cuanto a la estructura de fondo de esta ley, de este derecho fundamental de todos los mexicanos a la educación, porque se incluirá a las palabras niños, niñas y jóvenes, y además la educación obligatoria se eleva hasta la educación superior. Eso quiere decir que el Estado tendrá pues el deber de garantizar la educación pública y gratuita en todos los niveles educativos, desde el preescolar hasta la educación superior, lo cual es una reforma bastante significativa para el futuro educativo del país. Así es, Ana Cristina, y otro punto importante que habría que destacar es la creación de universidades. Andrés Manuel, al inicio de esta conferencia, dijo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que muchos alumnos no es que reprueben el examen cuando ingresan a la universidad, simplemente que no alcanzan los puntos necesarios, y el no alcanzar estos puntos necesarios es precisamente porque no hay suficientes espacios para los universitarios o para los jóvenes que quieren acceder a la universidad, y por ello dijo invertir más en ese sentido para crear más universidades y que todos los jóvenes tengan acceso a la educación superior. Así que bueno, Ana Cristina, interesante este punto. Faltan los artículos secundarios a esta reforma que se presentó el día de hoy, que se firmó el día de hoy, y dijo el secretario de Educación Pública al final de su conferencia que estos puntos estos artículos secundarios se iban a consensuar con todos para el mejor desarrollo de esta reforma. Así que bueno, pues interesante, por supuesto nosotros estaremos comentando conforme sea necesario este tipo de detalles para esclarecer muy bien lo que significa. Así es, estaremos dándole un puntual seguimiento a este tema, así como a todos los temas educativos, como siempre lo hacemos. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más en Interfaz. No se vayan. En 1914, Venustiano Carranza expide el decreto de adiciones al Plan de Guadalupe, donde declara que el país aún no está pacificado por las acciones de la División del Norte dirigidas por el general Francisco Villa. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Vamos a otros temas, porque alumnos del Instituto Politécnico Nacional tuvieron una sobresaliente participación en el Congreso Internacional de Astronáutica que se realizó en Bremen, Alemania. A su regreso, nuestro compañero Emanuel Morales conversó con ellos sobre esta experiencia. Las ciencias aeroespaciales son disciplinas que se tienen que empezar a enseñar desde una edad temprana. Esta es la premisa de un proyecto desarrollado por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y que los llevó a participar en el 69º Congreso Internacional de Astronáutica que se realizó en Alemania. Nuestro proyecto consiste en una iniciativa de emprendimiento cuyo objetivo principal es acercar a los jóvenes a temas de ciencia, tecnología, medio ambiente y la parte de la ingeniería astronáutica. Nuestra iniciativa va enfocada sobre todo a jóvenes, que son los que nosotros consideramos que tiene que ser un foco de atención muy importante en este momento para involucrarlos a los jóvenes mexicanos en este ámbito. Se trata de una serie de cursos que estos estudiantes llevan a escuelas de educación básica y media superior para compartir sus conocimientos de aeronáutica e ingeniería y enseñarlos de una manera didáctica. El material consta, como ya habíamos comentado, de un programa en el cual nosotros implementemos cuáles son todo lo necesario para que un joven o un niño pueda adentrarse al tema de la ingeniería aeroespacial. Esto va desde lo que son un manual en el cual incluye varios temas
va la parte de los cursos. Sobre todo nosotros nos basamos mucho en la metodología STEM. Esta, en las siglas en español, significan ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces lo hemos adaptado a la parte aeroespacial, lo que son satélites, lo que son constelaciones, astronomía, robótica. Entonces cada uno de estos temas y tópicos los hemos incluido a través de un programa de talleres y actividades multidisciplinarias. La educación STEM es un método de enseñanza que combina estas materias y que ya se implementa en todo el mundo. Busca el desarrollo de conocimientos teóricos para su posterior aplicación práctica. Nosotros como iniciativa buscamos de una forma acercarlos a las áreas físico-matemáticas y a través de la plataforma STEM, que es una plataforma de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, buscamos que los niños se sientan atraídos, porque nosotros nos dimos cuenta que existe un bajo nivel de personas que tienen acceso a la educación de nivel superior. Entonces nosotros buscamos que ellos se sientan de alguna forma motivados para seguir continuando con sus estudios. Estos estudiantes politécnicos están conscientes de la necesidad de que se impulse la industria aeroespacial en nuestro país para que se comiencen a desarrollar proyectos y materiales propios de México. La oportunidad de participar en el extranjero abrió su visión de la industria en otros países y que ellos quieren replicar en México. Nosotros como mexicanos tenemos ese derecho de poner nuestros conocimientos de cierta forma adquiridos a lo largo de todas nuestras carreras o de nuestra preparación como personas para ayudar y de alguna forma mejorar nuestra sociedad, que sea en beneficio de nuestra sociedad. Yo siento que es muy importante que nosotros apoyemos, porque precisamente eso es lo que nos inculcan en la escuela, apoyar a nuestra sociedad, ya sea en el área de educación, en el área de los pueblos indígenas. Se busca eso, generar impacto en ellos, usando lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestras carreras. Un gran abrazo a esta gran institución, a toda la comunidad del Instituto Politécnico Nacional. Déjenme de comentarles que la educación virtual es uno de los principales temas en el Congreso Internacional de Innovación Educativa que se lleva a cabo en Monterrey, Nuevo León. Los especialistas reflexionan sobre esta modalidad, sus alcances y las nuevas herramientas tecnológicas que se pueden aprovechar con fines pedagógicos. Dentro de muy poco, utilizar lentes de realidad virtual será tan común como usar audífonos, lentes en 3D o usar un teléfono inteligente. Y en la introducción de esta innovación tecnológica en nuestra vida cotidiana, la educación tiene un papel esencial. Cada vez son más los usos y desarrollos que la realidad virtual tiene en los procesos formativos, desde conocer el cuerpo humano como si viajáramos en su interior o elaborar modelos de estructuras para optimizar su implementación, como es el caso del diseño o las ingenierías. Aunque aún está en una fase temprana, la educación virtual gana terreno por las ventajas que ofrecen a los usuarios respecto a otras técnicas y métodos tradicionales. Otro de los aspectos con lo que nosotros estamos también experimentando y ya utilizando es el tema de la realidad virtual. Así como hubo un momento en que en nuestros campus empezamos a tener laboratorios de computadoras. Participante en el Congreso Internacional de Innovación Educativa, Diana Velázquez, del Politécnico Gran Colombiano, comparte con la Agencia Informativa de Educación de México su experiencia con esta herramienta tecnológica. La experiencia fue realmente enriquecedora y considero que con eso uno puede desarrollar competencias muy significativas en los estudiantes. Bajo una estructura de secuencia didáctica adecuada, realmente sí permiten manejar o evidenciar el desarrollo de competencias. El hecho de que el estudiante pueda mover, interactuar con el recurso y con el objeto, tenerlo de manera concreta, facilita mucho los procesos. Asimismo, sostiene que a diferencia de otros soportes, la realidad virtual es más efectiva en la demostración del progreso formativo de los estudiantes. Con la educación tradicional no tenemos esas herramientas de interacción para poder evidenciar que los estudiantes aprenden de una manera diferente. El desarrollo de competencias es fundamental en este aspecto y nosotros con la clase tradicional, el tablero, haciendo digamos los dibujos o colocando a los estudiantes no las podemos evidenciar. Jaime Méndez Ramos, de la Universidad Iberoamericana en Torreón, se mostró fascinado por las ventajas que tiene la realidad virtual para enriquecer la enseñanza. Nunca he visto al cuerpo humano tan cercano por dentro, ¿verdad? Estoy aquí, puedo explorarlo completamente, revisar aquí cada uno de los elementos y me está dando información también adicional. Acá del lado derecho veo información y lo padre es que hasta puedo entrar aquí, prácticamente estoy dentro aquí revisando qué hay. O sea, la verdad me estoy conociendo por dentro. Respecto a la práctica pedagógica, considera que la innovación de la realidad virtual es un cambio de paradigma. Acercar a los alumnos
a elementos que antes no, pues, lo veíamos nada más en papel. Y ahora con esto, o sea, te quedas así como que, wow, ¿verdad? Mira de qué estamos hechos. Y una ventaja es esa, ¿no? Tener esa experiencia de poder acercar a los alumnos a lo más que se pueda a lo que es el aprendizaje. Ahora esto le ayuda a los alumnos a tener un impacto de aprendizaje altísimo. Además, analiza que la realidad virtual no solo es innovadora, sino atractiva y hace sencillo que los estudiantes y los docentes puedan implementar nuevas competencias formativas. Es así que esta realidad ya está en marcha como una de las principales herramientas tecnológicas de apoyo a la práctica pedagógica. Pues sin duda alguna la tecnología tiene que estar de la mano con las innovaciones en la educación. La realidad virtual pues se ha probado que pues ejerce como una experiencia educativa bastante disruptiva, Omar. Así es, y con un gran aprovechamiento para alcanzar otras formas metodológicas, pedagógicas, precisamente para lograr un impacto mejor, un mayor dominio del conocimiento y sobre todo para los más jóvenes unas herramientas que pueden ser muy aprovechadas. Así que bueno, pues así es las nuevas tecnologías, el nuevo mundo en pleno siglo XXI. Vamos a hacer una brevísima pausa, si nos lo permiten, regresamos con más temas de este Interfaz. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz y seguimos con temas del Congreso Internacional de Innovación Educativa que se celebra en Monterrey, Nuevo León. Nuestro compañero Luis Gavino Alzati conversó en exclusiva con José Escamilla. Él es director de innovación del TEC de Monterrey. Vamos a ver qué es lo que platicaron. José, algo que nos ha parecido muy interesante dentro de este Congreso de Innovación Educativa es justamente el tema de la realidad virtual y muy pertinente ciertamente el tema de innovación, que el tema sea cómo la tecnología, cómo estas nuevas herramientas pueden aplicarse para mejorar los procesos educativos. Me gustaría que nos platiques qué es el trabajo que ustedes están desarrollando y con miras a qué en esta transformación o optimización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Claro. Nosotros aquí en el TEC y en este Congreso Internacional de Innovación Educativa vemos la innovación en educación como una innovación no solo en la tecnología, que sí es un componente importante, pero la tecnología tiene que estar a servicio del proceso que estamos habilitando con tecnología. La tecnología es un habilitador. Entonces, todo lo que hagamos tiene que implicar una mejora para el receptor final del servicio, que es el estudiante, y tenemos que cambiar o repensar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si solamente usamos la tecnología para automatizar lo que ya tenemos, corremos el riesgo de hacer automática la ineficiencia que tenemos a lo mejor en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces hay que repensar el proceso. Y es la oportunidad que nos brinda a la hora de innovar, de detectar qué es lo que nos está doliendo, qué es lo que necesitamos resolver como problema educativo, repensar el proceso e introducir la tecnología para mejorarlo. Ok, específicamente en el tema de la realidad virtual, es algo que ha estado, digamos, no irrumpiendo, pero sí su aparición es reciente en todo este desarrollo de tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Qué es lo que está haciendo específicamente el instituto para desarrollar tecnología y cómo promueven el uso de esta nueva herramienta en los diversos campos del conocimiento? De acuerdo. Ayer se mencionaba en una de las conferencias de David Garza y en algunos de los stands aquí donde se pueden ver, pero la génesis de estos proyectos que tienen que ver con realidad virtual, realidad aumentada y proyección holográfica en 2D, son proyectos de profesores, proyectos que responden a una convocatoria de fondos internos que tenemos, que se llama NOUS, y ellos, a partir de problemas que ellos detectan, dicen, ¿cómo puedo resolver este problema? Por ejemplo, el profesor Avatar, pues parte del problema de educación a distancia, donde el alumno ve al profesor, pero no se siente con cercanía. Y entonces dicen, ¿qué pasa si hacemos una proyección holográfica en 2 dimensiones? A lo mejor el alumno va a sentir otra cosa. Y los estudios que hacen experimentales demuestran que el alumno siente mayor cercanía con el profesor cuando lo ve de cuerpo completo, que una proyección geométricamente correcta, vamos a decir, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se detecta con un mecanismo de evaluación que tenemos de un portafolio de proyectos cuáles son los más relevantes y se lleva para escalarlo a más grupos. Y ahora tenemos, no sé, a lo mejor
300 o 1000 alumnos que tienen este proyecto ya implementado en sus salones de clase a distancia. Lo mismo pasa con realidad virtual. Entonces, ¿cómo podemos usar la realidad virtual? Pues para resolver problemas. Tal vez algunos alumnos que están aprendiendo química, tienen problemas para entender los enlaces y la manera como se conectan las moléculas y medir las distancias, porque todo es como muy abstracto. Entonces, usando realidad virtual, puedes estar inmerso en un mundo en donde puedes manipular estas moléculas, medir las distancias, pero también puedes hacer colaboración entre distintas personas que, aunque estén en distintos lugares del país, se conectan con sus lentes de realidad virtual y están en un salón virtual donde ellos son un personaje dentro de ese mundo virtual e interactúan con los otros, con la ventaja además que puedes asumir una identidad que no es la tuya. Entonces yo pudiera ser una mujer en un lugar en donde alguien me está tratando como si fuera mujer, aunque sea varón, y sentir esas micro diferencias que a veces como varones no nos damos cuenta cuando tratamos de manera distinta a las mujeres que a los hombres, y entonces nos vuelven más empáticos. Desarrollar empatía es una de las cosas más difíciles que tenemos, y la realidad virtual en un mundo inmersivo nos permite hacerlo. Esto es muy interesante porque también estás abriendo una vertiente hacia la equidad. Uno de los principales temas que se están trabajando recientemente en las agendas educativa y social es justamente el tema de la equidad. ¿Cómo las tecnologías pueden mejorar o pueden abrir una puerta muy importante para este aspecto? Bueno, las tecnologías tienen un papel muy importante. Rose Lukin, que es una de las conferencistas, lo mencionaba el día de ayer. Nosotros tomamos un tema de equidad también es pensar que todos los estudiantes, porque nacieron en el mismo año, saben lo mismo y están en el mismo nivel. Entonces, cuando entran los niños a sexto año de primaria, los ponemos igual porque nacieron en el mismo año, ¿verdad? Y llegaron ahí. Pero en realidad todos tenemos bagajes culturales distintos, familias, algunas familias que han tenido estudios de nivel superior, otras que no, niveles socioeconómicos, apoyos, problemas en las familias. Y vamos avanzando a distintos niveles, aunque siempre tomamos a las personas como si supieran lo mismo. Entonces llega un momento que no importa ni el nivel educativo donde estás, la gente que está en el salón de clases los tratamos igual. Entonces debemos de buscar un aprendizaje más bien personalizado, donde cada uno de nosotros, tú y yo, aunque estemos aprendiendo lo mismo, nos va a tomar más trabajo o menos trabajo dependiendo de nuestro nivel de avance en la materia. Los profesores ahora es difícil que lo hagan porque no sería factible hacer que hubiera un aprendizaje personalizado fácilmente en el salón de clases. Pero las tecnologías lo van a permitir a través de ¿qué? Del uso de inteligencia artificial en el aula con aprendizaje adaptativo, en donde la inteligencia artificial, nos dice Rose Lukin, en lugar de sustituir al profesor, lo que va a hacer es un habilitador para permitirle detectar el nivel de avance de cada uno de sus alumnos, saber que estos ya saben a lo mejor la segunda ley de los exponentes y estos no, pero estos saben la tercera ley de los exponentes y estos sí, y entonces pudieran intercambiar entre ellos y hacer aprendizaje entre pares, y hacer intervenciones directas, y buscar que los estudiantes no se te queden atrás, y no porque ya viste en el primer mes la segunda ley de los exponentes y ahora toca la tercera, pues ni modo, el que supo, y el que no, ¿verdad? Entonces irles dando un aprendizaje de avance, y eso es un tema de equidad bien importante, que vuelvo a tu pregunta, ponernos a todos al mismo nivel no es lo más equitativo, es más bien tratarnos a cada uno de acuerdo a lo que sabemos, de acuerdo a nuestras posibilidades de avanzar, y que todos tenemos capacidades diferentes. A lo mejor yo soy mejor en matemáticas y tú eres mejor en humanidades, pues no tenemos por qué avanzar igual. Tú avanzarás más rápido en humanidades y yo en matemáticas. Yo creo que sí es. Yo en matemáticas soy muy malo. Muchísimas gracias, José, por esta entrevista y enhorabuena por el Congreso. Pues este congreso interesantísimo allá en Monterrey, Ana Cristina, y siguen hablando, pues el TEC de Monterrey es una de las instituciones que más apuesta sobre la innovación, y bueno, pues veíamos esta importante estrategia que ellos manejan y también con temas que tienen que ver con la cuestión virtual. Así es, la innovación en educación va a ser uno de los temas claves para que esta pues esté siempre a la par, por supuesto, de la tecnología y de las nuevas herramientas que cada vez más los jóvenes, los niños y por supuesto también los adultos estamos utilizando en nuestro día a día. Así que la educación tiene que estar perfectamente bien equilibrada con estas innovaciones. Así es, Ana Cris. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más temas en Interfaz. No se vayan.
Y hoy en nuestra sección de movilidad académica nos enlazamos con Ciania Guadalupe Barrón Ocampo, quien gracias al programa de movilidad de Francia pudo realizar parte de sus estudios en la Universidad de SPD Poitiers. Muy buenos días, es un placer saludarte. Felicidades, hoy es el día de tu santo, por cierto. Hola, muchas gracias, buenos días. Muy buenos días, es un gusto saludarte hasta León, Guanajuato. Pues interesante esta experiencia en la cual tuviste acceso. Nos gustaría que nos dijeras cómo fue previo, por supuesto, al viaje, cómo fue tu preparación, cuáles fueron los requisitos pues más importantes, quizá los más difíciles para poder haber sido seleccionada a esta beca. Bueno, pues como lo comentaban, estuve en Francia, en la SPD Poitiers. Previamente a lo del concurso de francés, yo creo que para muchos en el que es más difícil, puesto que tienen que aprender un nuevo idioma y, bueno, la pronunciación del francés es un poquito difícil. Entonces nosotros tuvimos una preparación de 6 meses antes de viajar a Francia, ¿no? Durante 6 meses para poder hacer el examen, porque es un examen previo de francés en el que tienes que acreditar un nivel máximo de B1 para los estudiantes. Entonces, bueno, hicimos la preparación en cuanto al papeleo, pues fueron a hacer carta motivos de por qué nosotros queríamos viajar a Francia. Sí. También realizamos, tuvimos que sacar nuestro pasaporte los que no lo teníamos. También es un proceso pues un poquito difícil, pero bueno. También fueron a hacer a meter nuestro papeleo, tener, bueno, buenas calificaciones, un promedio mínimo de 8.5 me parece ser. Y pues yo creo que en ese proceso lo más divertido sí fue aprender el francés, porque realmente llegas allá y te das cuenta de que no sabías tanto como tú pensabas, puesto que es algo muy diferente cómo pronuncian los franceses y cómo pronunciamos los mexicanos. Entonces fue como que un choque, pero bueno, esa fue la preparación, con antelación. Como les dije, fueron 6 meses antes. En el momento de la selección, pues fue ahí lo más complicado, porque estábamos muy... Bueno, al menos de la licenciatura en Educación Física de aquí de León, nos fuimos tres compañeras. Sí. Y bueno, el día que nos dieron los resultados estábamos muy nerviosos. Salieron en línea, los resultados salen en línea según un código. ¿Cuántos participaron más o menos? ¿Cuántos estudiantes participaron en esta selección? En esta selección, la verdad, fueron alrededor de... Sí, hubo un aproximado. Tal vez de 300 personas, okay. Y los fueron, creo que 70 o por ahí está. Bueno, de mi escuela participamos 8, fueron 8 personas, los 3 seleccionados. Entonces, yo creo que sí influye mucho el nivel de francés, porque, bueno, no pueden llevar a una persona que no tiene tanto conocimiento y que no, o sea, porque como les platiqué, es un poquito complicado. Entonces, si no llevas el nivel, pues no. Yo creo que ese es en donde la selección puede caer o puede ser aprobada. Ciania, muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarte hasta León, Guanajuato. Yo quisiera preguntarte cuáles fueron las principales diferencias que viste en cuanto ya a la experiencia académica profesional entre la escuela a la que llegaste allá a Francia y tu escuela aquí. ¿Qué es lo que aprendiste? ¿Qué rescatarías? ¿Cuál es tu comparativo general? Hola, buenos días. Bueno, como les conté, yo soy licenciada en Educación Física. Allá las diferencias son muy notables respecto a lo que es aquí la educación física. Para empezar, allá la educación física es súper importante. No digo que aquí no sea, pero siento que no se le da esa misma importancia y ese mismo como que peso en la educación. Puesto que allá, bueno, lo llevan igualmente que aquí, desde el preescolar hasta, parece ser, bueno, hasta nivel preparatoria. Pero es diferente, porque en preescolar y primaria el mismo maestro, el mismo docente es quien imparte las sesiones de educación física. No es como aquí que tienen, o sea, que estamos
como particularmente para esa materia. Otra de las cosas, bueno, ese es el más notable, que yo creo que le dan un poquito más de importancia allá que aquí, puesto que aquí a veces, bueno, tenemos las situaciones de que hay, que castigan, por ejemplo, a los estudiantes los castigan y les dicen, no te vamos a dejar salir de educación física, como si para ellos fuera un premio o un castigo. Sí, yo sé que es un premio porque los niños salen, se divierten, aprenden, pero es algo que deben tener derecho todos. Allá es obligatorio una materia que pues todos los estudiantes deben llevar. Entonces, bueno, esa es una de las diferencias. Otra, como les conté, es eso. Cuanto respecta a secundaria y preparatoria, existe un profesor particular nada más para esos, y ahí se enfocan en el deporte. Nosotros tenemos la modalidad de la motricidad, la creatividad, que es en preescolar y igual en motricidad, en preescolar en nivel más básico, en preescolar y primaria. Pero en secundaria manejan allá solamente por deportes. Es deportes, y yo creo que eso es muy interesante, puesto que a través del deporte ellos transmiten los valores fundamentales, que son 3 de Francia, que son legalidad, igualdad y fraternidad. Son como que no para ellos más importante. Entonces, yo lo comentaba aquí llegando a mi escuela, yo se los comenté, puesto que nos han dicho o nos han hecho ver que la educación física no es solo deporte, y yo estoy de acuerdo. No es solo deporte. Pero, bueno, mediante el deporte podemos hacer un sinfín de cosas, y a mí eso me agradó muchísimo porque yo pude comparar las actitudes de personas, de adolescentes de secundaria, y los comparo con los de aquí. Bueno, sí, totalmente son respetuosos. Es una cultura diferente, pero yo me quedo con esa idea. Así yo es. tengo presente a hacer así. Entonces eso me parece muy interesante. Claro. Pues muy interesante, Ciania, Guadalupe, pues esta experiencia, te agradecemos que no la hayas compartido. Seguramente jóvenes que nos están viendo ahorita se motivarán al respecto. Muy importante estas experiencias, tanto en lo académico como en lo personal. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo hasta León, Guanajuato. Gracias. Hasta luego. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más. No se vayan, esto es Interfaz. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Y bueno, en la Agencia Informativa de Educación de México hemos hablado sobre un concurso muy particular que organiza la NASA junto con el Houston Cinema Art Society, que pues se trata de rescatar todo ese acervo de imágenes del espacio que la NASA, esta agencia espacial de los Estados Unidos, una de las más importantes del mundo, pues ha recopilado a lo largo de más de 50 años desde el inicio de la carrera espacial en el mundo, y pues que está ahí guardado, y que pues con este concurso lo que intenta hacer la NASA y por supuesto el Houston Cinema Art Society es pues revivir todas estas fabulosas imágenes del espacio y de las misiones espaciales para que sean utilizadas por creadores, por cineastas alrededor de todo el mundo. Ya llevan varias ediciones de este concurso Cine Space. El año pasado un mexicano se llevó una mención especial, Alex Moreno, con un corto que trataba sobre unas chicas de Hidalgo que pues participaron en uno de los concursos de la NASA. Y este año pues una mexicana de nueva cuenta
pues ganó una de las categorías de CineSpace y tenemos el gusto de recibirla en el estudio. Ella es Elena Franco y pues está aquí para compartirnos los detalles sobre esta hazaña y su cortometraje Juanita, más allá de las fronteras. Bienvenida, Elena, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, Ana, Omar, muchas gracias por la invitación. Al fin estoy aquí después de varios días de intentarlo. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de permitirnos comentar y divulgar lo que ha pasado con este cortometraje, que yo realmente estoy muy sorprendida por todo lo que está pasando en tan poco tiempo. Pero bueno, estamos muy contentos, muy felices. La producción estamos realmente regocijados de saber que este trabajo, que después de bastantes cosas que hemos pasado para poder lograr terminarlo, pues está con este premio especial que la NASA otorga y pues estamos muy contentos, la verdad, con este resultado. Elena, cuéntanos un poco más sobre de dónde surge este cortometraje. Es la historia de tu abuela que participó en este famosísimo concurso del viajero espacial mexicano, de donde salió nuestro astronauta Rodolfo Neri Vela, y que bueno, has estado trabajando, de hecho creo que fue tu trabajo de titulación para una maestría en la Casa Lam. Platícanos un poco. Bueno, mi abuelita concursa en el 85, cuando en marzo fue cuando salió esta convocatoria y se hicieron todos estos estudios. Bueno, ellos tuvieron que pasar por una serie de cosas para poder llegar a una semifinal en donde mi abuelita, afortunadamente, junto con otras 15 mujeres, llegaron hasta ahí, ¿no? De ahí, bueno, se desprende poco a poco hasta llegar a una serie de 10 personas y entre ellas mujeres, queda la doctora Vivian Solís, que está en el cortometraje con nosotros y hasta ahorita considerada la única mujer latinoamericana muy cerca de llegar al espacio, ¿no? Entonces, creo que eso le da un empoderamiento a este trabajo, sobre todo el ver que las mujeres siempre han estado allí. Lo que pasa es que a lo mejor se nos olvida o no sabemos todo lo que hay detrás. Este evento fue muy importante y hay cosas que no se supieron, que no se saben. El corto trata de dar a conocer un poquito el detrás de cámaras, de cómo fue un poco de la selección, quiénes fueron los protagonistas y afortunadamente el doctor Rodolfo Neri Vela nos concedió su entrevista y su testimonio para este documental. Entonces tenemos como un poco de los testimonios, imágenes de la NASA de aquel tiempo, o sea, del 85, como el despegue de la nave, ver a Neri Vela haciendo algunos experimentos allá arriba en el momento del 85. Entonces, tenemos un documental en el cual podemos conocer un poquito cómo fue y para qué fue importante este viaje de un pasajero espacial mexicano y que, bueno, pues ahora conocemos a todos al doctor Neri como el astronauta mexicano, ¿no? Que bueno, llena de mucho orgullo y son cosas que la gente debe conocer, sin duda. Sin duda, pero también llena de mucho orgullo el desarrollo de tu abuela, que en este caso estamos hablando de que los años 10, 20 del siglo pasado, del siglo XX, cuando pues, todavía las mujeres estaban creo que en gran desventaja dentro de lo que es la cuestión de las carreras espaciales en general, pero creo que más en este ámbito. Por ejemplo, ¿qué estudió tu abuela? ¿Cuál fue su desarrollo? Porque creo que es el eje central de esta narrativa de tu cortometraje. Fíjate, bueno, mi abuelita estudió licenciatura en artes, mi abuela es licenciada en artes propiamente, y ella estudió su carrera en la Universidad de Delaware en Estados Unidos. Porque, bueno, hay toda una historia. Mi abuela es una mujer con una historia muy interesante que espero en algún momento poder llevar a la pantalla grande ya tal cual, su película tal cual, porque es muy inspirador. Realmente lo que ella hizo con los recursos limitados en su momento. ¿Cómo llegó a Delaware? ¿Cómo llegó a Delaware? Fue por una cuestión de vida que le tocó y que tuvo una oportunidad de poder viajar. Y literalmente ella lo dice en el corto, tenemos ahí ciertas cositas que nos cuenta que ella llegó con $5 a la Universidad de Delaware. Y de ahí una familia adinerada, como no, para nada. Se asume, no, para nada. En el extranjero. Así es. Entonces, eso creo que también motiva, hace reflexionar que no tiene que ser una cuestión de dinero lo que nos detenga, ¿no? Sino que yo creo que es una cuestión mental, una cuestión de decisión, agarrar las armas
e ir, ¿no? E ir a donde tú quieres, y yo creo que ese es uno de los mensajes que nos deja este corto, el hecho de perseguir los sueños, no importa cómo, la cosa es llegar. Y entonces pues ella lo logró y bueno, se licenció allá, después regresó e hizo una maestría años después en la Universidad de Guanajuato en biblioteconomía. Entonces ella tiene como un bagaje cultural y bueno, muy amplio, habla más de 5 idiomas, lee mucho, todavía está viva mi abuelita, le mando un saludo y un abrazo a donde estés, abue. En tu casa me imagino que estás ahorita y sentadita, no sé. Entonces, bueno, ella lee mucho, todavía está muy activa en esa cuestión. Mi abuelita está en sus 80s. Sí, ya. Y para cuando fue este evento, ya tenía 50 años exactitos de edad, que yo creo que fue como el pequeño detalle que a lo mejor, pues la NASA dijo, híjole, ya es un poco grande tal vez para poder ir allá arriba. Allá arriba no es tan sencillo, las presiones, la cuestión física puede ser un poco compleja, pero no por eso ella no lo intentó y bueno, pues quedó en una semifinal bastante peleada, fueron más de 3,000 personas de todo el país que aplicaron y solo 205 fueron como estos semifinalistas y de ahí hasta llegar a los 10. Elena, vamos, es verdaderamente muy interesante. Yo tuve la oportunidad de ver tu corto, me lo enseñó Mario cuando lo ibas a presentar en Casa Lam. Vamos a hacer una breve pausa para que después nos cuentes cómo fue todo el proceso de creación de este corto y pues finalmente cómo fue que te enteraste de esta premiación magnífica. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. No se pierdan esta interesante entrevista. Seguimos en esta interesantísima charla con Elena Franco, cineasta, que nos viene a presentar su cortometraje documental Juanita, más allá de las fronteras. Y bueno, hablábamos antes de irnos al corte que esta formó parte de tu titulación, de la maestría en Casa Lam, y que de ahí la has ido configurando hasta llegar a este momento. ¿Cómo fue este proceso creativo? Sí, fíjate, bueno, yo creo que obviamente todos los que nos dedicamos a esto sabemos y saben, los compañeros, los colegas, que bueno, los procesos creativos para el cine son tardados, tienen su tiempo y bueno, primero es tener como la idea, después ir al guión, conformarlo. El documental tiene un poquito de diferencia a la ficción, por ejemplo. A lo mejor las cosas, el preparativo es un poco distinto, pero al final de cuentas debe haber una base para que de ahí puedas partir para hacer el resto de la peli. Muchas personas han de pensar que, bueno, se filma y ya. El cine lleva un orden y es muy complejo el orden en el que se deben hacer las cosas. Si no tenemos como ese orden, se vuelve un caos total. Hacer, aunque sean 2 segundos de película, hay que tener toda una visión muy bien plantada para poder entender hacia dónde queremos llegar. Eso es muy importante. Entonces, bueno, yo me tardé 1 año en hacer este corto, 1 año y unos meses, un poquito más del año, porque aunque son 14 minutos en pantalla, hay mucha información detrás, decidir qué vamos a poner, qué información se queda al final de cuentas para entender qué es lo que queremos contar, cómo vamos a hacer la narrativa, cómo se van a ir contando las cosas, para que al final tengamos como este producto que ya nos tenga contentos, ¿no? Y no nada más es eso, bueno, pues es toda la parte de el sonido, la mezcla de audio, para que se escuche como en el cine, o sea, que tengas una película, aunque sea pequeña, pues muy redonda, muy terminada. Y bueno, todo eso lleva su tiempo, no es de, ay, vamos ya, tan, y órale, es tardado porque es así. Pero al final de cuentas, cuando ya ves terminado el producto y dices, así quería yo como quedara, así está. Y bueno, hay unas fotitos aquí detrás donde, bueno, making of, que es lo cómo se hace una peli, y es que sí tiene su proceso y su chiste. Y al final de cuentas, bueno, sí, la escuela también nos exigía un cierto nivel, ¿no? Me da la impresión que primero debes de satisfacerte a ti misma antes de que la crítica
puede ser desde la especializada, la familia o el público, te diga, me gustó. Sí, yo creo que algo que al menos en nuestro caso, nuestro profesor, a quien le mando también un saludo porque ha sido ¿Cómo se llama? el maestro, el doctor Rolando Vilasuso, un gran profesor, y que bueno, mucho de todo esto es gracias a él. Claro. Pero sí, claro, creo que más que satisfacer el punto de vista del director, las películas tienen su propia naturaleza. Ellas existen, tienen su movimiento, su timing, solitas van saliendo. Claro, sí, debe haber una dirección, debe haber todos los elementos que la conforman, pero ella sola te va diciendo por dónde, sobre todo los documentales, que son un poquito, insisto, distinto de la cuestión de ficción, pero es importante que la película quede como debe ser, antes que a lo mejor satisfacer lo que nosotros quisiéramos, porque incluso hubo escenas que yo quería que salieran en la peli y por cuestiones de muchas cosas no pudieron quedar, entonces ahí No ya fue así como... Entonces era por sí mismo la película. Claro. Y es eso, la peli solita debe decir y debe ser, hay que dejar que también ella se exprese, y qué es lo que realmente quiere y cómo, ¿no? Claro. Y bueno, ya sí, claro, que nos guste, eso es importante, pero es que le guste a la gente al final de cuentas. Pues ya con eso tuvimos nuestra primera clase de cinematografía, que ya podemos empezar a hacer nuestros pininos, ¿no? Pues interesantísimo lo que nos acabas de comentar, sin duda. Sí, y bueno, además, Elena, con este corto, pues le diste a muchos clavos en el sentido de, no sé si tuviste que hacerles algunas adaptaciones al corto, debido a que, bueno, CineSpace requiere que tengas un mínimo de imágenes de la NASA. Sí. Y pues además, pues le diste a clavos muy interesantes, como ya lo habías mencionado, con temas de representación, ¿no? En el mundo de la ciencia y la tecnología, en el espacio, de las mujeres, de los latinos, y bueno, eso hace por supuesto que pues tenga mucho más mérito, no solo como una magnífica obra cinematográfica, sino además como una obra de divulgación, de inspiración para las jóvenes y las niñas mexicanas y latinas que pues están viendo esta nueva carrera espacial y quieren saber qué papel pueden jugar, que sepan que ha existido un papel importante. ¿Crees que vas a declinarte por seguir haciendo este tipo de labor, además social, en tu cine, o solamente fue...? No, fíjate que una de las cosas que, bueno, una característica de mi trabajo en general es que haga lo que haga, esté detrás de cámaras, al frente, en la parte donde yo esté, siempre me gusta dejar un mensaje de las cosas que yo haga. Entonces, seguir por una línea en la que de algún modo siempre enaltezcamos no solo a la mujer, sino en general a la sociedad. La gente es buena, o sea, y sabemos que están allá afuera, hay que encontrarlos. Irme por una línea tal vez de documental, sí continuar, es bonito el documental, he encontrado muchas cosas muy maravillosas en el documental. Es un género que además nos educa, nos ayuda a encontrar cosas que no conocemos y bueno, conocer culturas, lugares, países, gracias a los documentales al final de cuentas. Entonces es un género muy amable, muy bondadoso, que bueno, sí quisiera yo continuar, pero también claro, la ficción, ¿no? Al final de cuentas también siempre es bueno basarse en hechos reales, no sé, creo que ya estás dependiendo, trabajando en una nueva ya película estoy en haciendo ficción. estoy haciendo cosillas que ya después les platicaremos. Te vamos a invitar a que sí, nos claro. las cuentes, por supuesto, ¿no? Sí, por supuesto, pero sí, siempre llevar algo, llevar una causa social, eso yo creo que sí. Mostrar algo. El cine también es parte de la educación de un país. Además es parte de su cultura. Y nos está yendo bien, ¿no? A México nos está yendo bien. Sí, afortunadamente, y ojalá que sigamos por esa línea. Hay muchos mexicanos, compañeros, bueno, cuántas películas y cuánto talento, que eso también motiva para que sigamos en el camino. Finalmente, ¿no? Elena, ¿dónde vamos a poder ver ese cortometraje? ¿Dónde está presentado? ¿Cómo le hacemos? Ahorita hay que tener un poco de la suerte de Ana Cristina de entrar a eventos que tienen que ver con la NASA, como nosotros que no lo tenemos. Sí, mira, ahorita hay que tener un poquito de paciencia porque el corto lo estoy festivaleando. Parte de lo que es una película en México es importante que se vaya a festivales.
Entonces ahorita por los festivales hay que tener un poco de cuidado, porque hay festivales que no te permiten ponerlo, por ejemplo, en plataformas digitales, en alguna de estos espacios. Pero en nuestra página de Facebook, Juanita Más Allá de las Fronteras, ahí pueden encontrar, estamos subiendo constantemente noticias, fotos y todo, dónde está poniéndose o dónde está pasando el corto. Entonces hay que estar pendientes para que ahí estamos dando las noticias. Muy bien, pues es excelente. También hazlo llegar a nosotros y nosotros por aquí lo podemos dar difusión. Muchísimas gracias, Elena Franco, por haber estado con nosotros esta mañana. Un placer, éxito. Gracias. Y estaremos al pendiente de este cortometraje Juanita Más Allá de las Fronteras. Vamos a una pausa, regresamos. Y bueno, seguimos con temas de ciencia porque esta tiene el potencial de intervenir de manera positiva en el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, a lo largo de la historia han surgido ejemplos de adelantos tecnológicos que son destinados con fines bélicos. La Agencia Informativa de Educación conversó en exclusiva con el doctor Benjamín Ruiz Loyola, quien en su amplia trayectoria ha trabajado para poner a la ciencia al servicio de la paz. Este investigador de la UNAM formó parte del Grupo Internacional de Expertos de la ONU que fueron seleccionados para verificar la existencia de armas nucleares tras la caída de Saddam Hussein. Los invitamos a ver la primera entrega de esta conversación. Las armas de destrucción masiva son quizá la creación más contradictoria de la humanidad. Por una parte, son muestra del avance y evolución que ha tenido el hombre gracias a la característica que nos distingue como tal, el razonamiento. Por otro lado, la utilización de estas armas nos hace cuestionarnos sobre nosotros mismos como especie. Entre las armas de destrucción masiva hay biológicas, químicas y nucleares. Estas últimas son las más conocidas. Cuando los átomos son muy grandes, los núcleos son muy grandes también, y entonces hay cierta tendencia en esos átomos a romperse en fragmentos, lo que se conoce como fisión nuclear. Se rompe el núcleo en dos núcleos más pequeños, se generan elementos más ligeros, pero se libera una gran cantidad de energía. Hay otro proceso que es el proceso de fusión, en el cual dos núcleos muy pequeños se unen para hacer un núcleo más grande y liberan gran cantidad de energía. Las armas nucleares están compuestas principalmente por uranio y polonio. Cuando un neutrón impacta a un núcleo de uranio 235, este se rompe en dos fragmentos, uno de ellos es potasio. Este proceso provoca la liberación de más neutrones. Pero libera una gran cantidad de energía, que se manifiesta fundamentalmente como aumento de temperatura. Y este aumento de temperatura instantánea hace que el aire que está en el área cercana se caliente tanto que provoca una explosión de gran magnitud. La energía nuclear puede ser de gran utilidad, sin embargo, en muchos casos se ha desvirtuado. Las bombas nucleares son malas. La energía nuclear es buena y podemos vivir con ella si tenemos el suficiente cuidado para hacerlo. Entonces, hay que tener respeto, pero no miedo. Si aceptamos esa prohibición de que no, es que a nadie le deben enseñar cómo manejar la energía nuclear, pues lo primero que vamos a lograr es que no haya mayor desarrollo en estas técnicas médicas. Lo segundo que vamos a lograr es que todo esto se empiece a manejar como un mercado negro, como siempre ha ocurrido, ¿no? Prohíbe algo y entonces la gente más se interesa por eso. ¿Por qué? Porque va a resultar más provechoso económicamente, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que hay que hacer es exactamente lo contrario. Las armas actuales tienen una capacidad de 20 a 500 veces mayor destrucción que las bombas que estallaron en Hiroshima y Nagasaki. Within 9 seconds, 100,000 people were killed or doomed, and 100,000 more injured. Within 9 seconds, the city caught fire. El manejo de energía nuclear es algo cotidiano. Se utilizan rayos X, tomografías y radioterapias. Ejemplos de que este tipo de ciencia también puede contribuir a la paz y el progreso. Bueno,
Lo primero que nos debe quedar claro es que cuando hablamos de paz, no hablamos solamente de ausencia de conflictos armados. Es decir, puede haber algún lugar en donde no hay conflictos armados, pero no hay paz, porque hay otras cosas que no se cumplen. No puede haber paz si hay un pueblo que no tiene educación, que no tiene alimentación, que no tiene agua potable, que no tiene vivienda digna. Entonces, la ciencia colabora rumbo a la paz en muy diversas formas. También colabora la ciencia buscando, por ejemplo, mejores medicamentos a mejores precios para que estén al alcance de toda la población y todo el mundo pueda tener una mejor salud. La ciencia colabora buscando métodos para hacer llegar agua potable a los rincones más remotos, de manera que todo el mundo tenga acceso. En este contexto, la divulgación de la ciencia tiene un papel fundamental. Eso es importantísimo. La divulgación de la ciencia es un arma imprescindible que tenemos los científicos para hacernos entender por la población. Entonces, el papel importante del científico en la divulgación es dar a conocer lo que se está haciendo en todos los ámbitos con un lenguaje claro y verdaderamente comprensible por todo el mundo, para que sepan que la ciencia no es tan difícil, la ciencia no es solo para locos, la ciencia no trata de conquistar al mundo, la ciencia no se dedica solamente a contaminar, sino que la ciencia busca respuestas a problemas de todos los días. Tenemos que hacer divulgación para que la gente entienda qué es la energía nuclear, cómo la podemos aprovechar, cómo la podemos utilizar para nuestro propio beneficio y olvidarnos de que mal utilizada puede causar males. Pues cabe mencionar también que hay otros mexicanos que han participado en utilizar la ciencia para la paz, como por ejemplo la doctora Ana María Cheto, que ha formado parte 2 veces de los equipos que han ganado Premio Nobel de la Paz justamente por estas iniciativas de desnuclearización. Así que pues es muy importante también entender cómo la ciencia se puede utilizar con beneficios sociales directamente y para la paz. Claro, saberla abordar, saberla definir, encontrarle elementos que funcionen para la paz y para el desarrollo también de las sociedades en distintas aristas, como aquí lo hemos dicho además muchas veces, por ejemplo, para la educación. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más temas. Esto es Interfaz. En 2002, Corea del Norte anuncia la reapertura inmediata de todos sus centros nucleares por necesidad energética. Y ahora les vamos a dar a conocer una interesante actividad de un colectivo con un nombre muy alegre, se llama Cha Cha Cha. Este es un grupo de artistas multidisciplinario que impulsa proyectos de diseño a partir de temáticas sociales. El colectivo Cha 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 somos 2 personas trabajando en cómo se piensa la identidad en las diferentes comunidades en las que trabajamos. Nosotros trabajamos regularmente con comunidades vulnerables o diferentes comunidades dentro del territorio nacional. Y los resultados regularmente son gráficos, lo que buscamos que sean. Este colectivo ha realizado talleres e intervenciones artísticas en comunidades de Oaxaca, Morelos, Quintana Roo y el Estado de México, con el objetivo de lograr una aproximación a temáticas de carácter social que desencadenan reflexiones sobre identidad y pertenencia, apoyándose de la información que obtienen de imágenes, objetos y rituales que son parte del archivo sociológico. Nosotros venimos de un medio del graffiti, entonces cuando estamos pintando,
regularmente las personas se acercan como para saber cómo estás trabajando, por qué estás trabajando eso, y a partir de esta idea y de acercarte realmente a las personas de esa comunidad es como empezamos a trabajar a partir por la formación de diseñador que tengo y la formación que mi compañero tiene de artista visual. Empezamos a mezclar las metodologías de trabajo y empezamos a trabajar con comunidad. Raimundo Rocha y Dairon López, creadores de Chachachá, obtuvieron el primer lugar en la 8ª y 9ª Bienal Nacional de Diseño en la categoría profesional Proyecto Colaborativo Interdisciplinario de Aproximación a Temáticas Sociales. Esta cultura mezclada extrae de rasgos encontrados en la urbe nuevas identidades generadas por la reapropiación. Dairon López comenta que realizarán un taller para los jóvenes que estén interesados en saber cómo realizar una intervención sobre cualquier superficie. Va a haber algunas actividades complementarias como un taller acerca de el mito fundacional. Vamos a hacer ahí algunos trabajos de stencil con las personas y lo van a aplicar en diferentes soportes. La exposición estará aproximadamente 3 meses en la Galería de Arte Casa Espirituosa, que se encuentra en la calle 5 de la colonia San Pedro de los Pinos. Bueno, ya saben, nuestro compañero Benjamín Aparicio nos explica por qué México es tu museo. En el siglo XVI sucedió uno de los eventos más trascendentes y sangrientos de la historia, el encuentro del viejo y el nuevo mundo que marcó el fin y el nacimiento de una nueva raza. En este choque cultural se involucraron todas las áreas del quehacer humano, entre ellas el arte, y un templo de San Andrés Cholula en Puebla es el perfecto ejemplo de la mezcla del mundo prehispánico y colonial. Bienvenidos a México es tu museo, y hoy los invito a conocer a la iglesia de Santa María Tonantzintla. Tonantzin era una de las diosas más importantes de nuestros ancestros. Su nombre en lengua náhuatl significa nuestra venerada madre, y era considerada la señora del maíz, la fertilidad y la protección del ser humano. Cuando llegaron los españoles, sustituyeron a varios de nuestros dioses en la forma de santos y arcángeles para imponer la religión católica en la población indígena. Tonantzin pasó a tomar la forma de la Virgen María y en su honor, en el siglo XVI, comenzó la construcción del templo de Santa María Tonantzintla, que significa el lugar de nuestra madrecita. Las manos de nuestros ancestros indígenas fueron las encargadas de dar vida a la decoración interior del templo, fusionando la visión del cielo cristiano, pero desde una perspectiva indígena, que dio como resultado una de las más hermosas muestras del estilo barroco popular mexicano. Ángeles morenitos de rasgos indígenas, con tocados de plumas, caballeros águila y diversas frutas y plantas mexicanas decoran el interior del templo de Santa María Tonantzintla, el cual tardó casi 3 siglos en adquirir su forma actual. Si deseas conocer más sobre el templo de Santa María Tonantzintla, te invito a visitar sus instalaciones en la ciudad de San Andrés Cholula en Puebla y admirar personalmente su hermosa decoración de estuco policromado y ornato en oro, y sentirte orgulloso del legado que nuestros ancestros indígenas dejaron para nosotros. El templo de Santa María Tonantzintla fue declarado monumento histórico el 11 de noviembre de 1933. Su increíble belleza y estilo único convierten a este templo en una pieza más del enorme acervo que hace de nuestro país un museo que puedes disfrutar en todo momento, porque México es tu museo. Pues impresionante este museo. Muchísimas gracias, Benjamín, por mostrarnos este de los múltiples y miles de espacios que forman parte de las reliquias de nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos también a todos ustedes. Nos vemos mañana con más temas educativos. Gracias a Griselda Yebra, Ana Cris. Así es, Omar. Les recordamos que pueden seguir todos nuestros contenidos a través de las redes sociales. Nos pueden buscar como AIEDMX, que son las siglas de la Agencia Informativa de Educación de México. Hasta mañana.